Hola queridos, ¿cómo están? Vivimos un tiempo nuevo en que la comunicación fluye de esta manera y me parece buenísimo que podamos, como iglesia, aunque no nos podamos ver físicamente, podamos estar conectados. Así que te animo a seguir viendo estos mensajes que vamos a estar mandando en los siguientes días, ¿ok? Y quiero compartir una palabra que de verdad es una bendición para mi corazón y quiero animarte a través de esta palabra y decirte lo que mi corazón y mis pensamientos tienen sobre esto, pero creo que es una palabra para estos tiempos. Y dice en Hechos 17:28, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Lo voy a repetir, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y el versículo siguiente reafirma algo más diciendo, siendo pues nosotros linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpida por el arte o el pensamiento humano. Es decir, quienes nosotros somos realmente tiene todo que ver con Dios. Y hoy, verdaderamente, con todo lo que ocurre en el mundo y en nuestra nación, podemos tender a pensar mucho y nuestros pensamientos están muy enfocados sobre las situaciones inmediatas, terrenales, de dificultad, físicas, ¿verdad? Salud, etcétera, que nos están realmente preocupando o tomando toda nuestra atención. Pero este pasaje me encanta porque nos lleva realmente a afirmar, a reafirmar nuestra identidad, nuestro propósito, el sentido de nuestra vida. Así que creo que de aquí se desprenden dos cosas muy importantes. Una es esta. Cada vez que se declara una palabra profética que viene de la voz de Dios para nosotros, esa palabra se puede dividir básicamente en dos partes, algo implícito y algo explícito. Lo explícito es el mensaje, qué Dios está hablando para el tiempo que viene, para las situaciones que van a ocurrir, etc. Pero la parte implícita es que esa palabra viene del corazón de Dios, viene de quién es Dios, viene del carácter de Dios. Y lo mejor de todo eso es que eso es absolutamente inmutable. Dios no cambia en su carácter, Dios no cambia quién es, Dios no cambia en todo lo que Él es en esencia, su santidad, su justicia, su poder, su omnipresencia, su corazón de amor, todo eso no se mueve. Pero lo que sí se mueve es lo que Él hace. Lo que sí se mueve es aquello que Él, por así decirlo, nos lleva en procesos distintos. Por esa razón es importante que volvamos a esta escritura, que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos, porque vivimos tiempos de cambio. No tiempos de cambio del carácter de Dios, sino tiempos de cambio de lo que está ocurriendo. Y piensa nomás, un mensaje era distinto cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Qué Dios quería hablar a ese pueblo? ¿Qué Dios quería traer al corazón de ese pueblo que estaba en aflicción? Pero fue un tiempo que terminó y dio paso a un tiempo de años en el desierto. Y en ese tiempo de años en el desierto no era lo mismo lo que Dios estaba haciendo comparado con los años que estaban en esclavitud en Egipto. En esclavitud en Egipto, probablemente el mensaje era: quería Dios levantar la intercesión del pueblo para traer la liberación. Pero una vez en la liberación en la tierra de todo este desierto, lo que era necesario era que el pueblo se apartara para Dios, buscara a Dios, dependiera de Dios. El maná tenía que caer cada día, la gente tenía que salir a buscarlo. Nadie lo podía producir. Tenían que confiar que Dios iba a ser fiel en sostenerlos. Y más adelante Dios de nuevo cambia la estación y el pueblo entra en la etapa de construir, conquistar la tierra, destruir los enemigos. Y el propósito de Dios era diferente.
Y si puedo seguir avanzando en todo este proceso hacia adelante en la iglesia, en la época de los profetas, en la época de los reyes, en la época de Juan el Bautista, donde la gente necesitaba recibir este mensaje de arrepentimiento para que con Jesús pudieran recibir también el mensaje de la gracia, podemos ver que el Dios que está moviendo todo, su carácter no cambia, Él es el mismo. Pero las estaciones que el pueblo vive son distintas. Hoy, tú y yo, la iglesia, las familias de esta iglesia, cada persona está más bien casi obligada a pasar mucho más tiempo en casa, a tener tiempos como donde no hay mucho más que hacer, donde en lo físico no sabemos mucho de lo que puede ocurrir. Pero una cosa sí es sólida, Dios. Una cosa sí nunca deja de moverse, que Él es verdaderamente todo lo que nosotros necesitamos. Y hay un pasaje que está muy vinculado a lo que estoy diciendo y dice lo siguiente. Me encantó cuando encontré esto. Dice en Deuteronomio 30:20, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida. ¡Wow! Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, acercándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, es decir, nuestra herencia. ¿Qué es nuestra vida? Aquí está definido, nuestra conexión con Dios. Esto obviamente a cada uno de nosotros nos confronta a verdaderamente considerar y revisar qué creemos. Y subrayo esto al final. En Él vivimos. Todo lo que sea aquí en la tierra, lo vivimos en Dios. En Él nos movemos. Es decir, de nuevo, Dios no cambia, pero lo que va a pasar va a cambiar. Así que, ¿dónde nos vamos a mover? ¿Dónde Dios nos va a guiar? Y en Él existimos. Es decir, nada se mueve desde ese espacio. Nosotros pertenecemos a Él. Nuestra vida física acá, o nuestra existencia espiritual, todo está bajo su soberanía. Así es que cierro con esto, animándote a este tiempo buscar a Dios. Que esta palabra te lleve, ojalá, a sinceramente conectarte con el Señor para que le des sentido a todo lo que Él quiera revelarte a ti en la individualidad de tu casa, de tu familia, de tus seres más cercanos, pero es un tiempo muy, muy particular y que creo que Dios tiene un propósito. Amén. Dios te bendiga, ánimo y estemos en esto juntos.